Yo pensaba la bendición de este congreso, pero también pensaba que si este congreso termina y nuestros corazones no se encienden como se encendieron las pantallas de los celulares, en tener una profunda convicción que salgo de este lugar y necesito alcanzar un discípulo. Si todo este esfuerzo solo termina en un evento donde la pasamos bien, donde cantamos, donde conocimos jóvenes, ha ganado Satanás. Pero si en esta noche, en esta mañanita, vos permitís que el Espíritu Santo por la palabra empiece a tocar las teclas de tu alma y empieces a descubrir que hay un proyecto y un plan de Dios que es supremo por encima de todas las cosas, qué revolución con el Evangelio que puede ocurrir en República Dominicana. Así que vamos a tener 3 plenarias. Yo no sé si ya me van a ayudar con el PowerPoint atrás. Ustedes la tienen en su carpeta. Hemos tomado 3 palabras que nos van a guiar. La primera se llama identificación y tiene que ver con que ninguno de nosotros podemos ser discípulos, hacer discípulos si primero no somos verdaderamente discípulos. Y hoy quiero hablarles en este primer tiempo de qué significa ser un discípulo de Cristo. En segundo lugar vamos a hablar de la acción y vamos a hablar cómo nos multiplicamos en este proceso maravilloso que diseñó Cristo y que se tiene que reflejar en cada vida. Y en tercer lugar vamos a hablar de misión, porque no puedo venir a un congreso juvenil con el desafío HD y no hablarles del mundo. Porque si alguno cree que la misión de Dios termina en República Dominicana, se tiene que cambiar los lentes y ponerse los lentes del cielo. Porque para Dios el campo es el mundo, no solo República Dominicana. Así que vamos a nuestro primer mensaje de hoy. Ustedes lo tienen en la carpeta, cuyo título es, lo tienen allí atrás, Desafío HD Identificación. Es decir, ¿qué significa? ¿Por qué traemos este tema de ser un discípulo? Y quisiera que vayamos al relato de Lucas, capítulo 24. Esto es un relato muy conocido, es uno de los eventos de la resurrección, de los tantos eventos de la resurrección, donde Jesús se encuentra con Cleofas y su amigo. Y yo le he puesto desafío 24K. Y le hemos puesto de esta manera porque en realidad el desafío 24K tiene que ver con que la distancia que había entre Emaús y Jerusalén, dice la Biblia que era 70 estadios. Cada estadio mide 175 metros. Así que si vos multiplicás 70 por 175, te da 12 kilómetros, 12K desde Jerusalén a Emaús, más 12K desde Emaús a Jerusalén. Tenemos aquí el desafío 24K, o para ustedes y Centroamérica y Estados Unidos, 15M, 15 millas. Siempre en las competencias de running se utiliza mucho el 4K, el 10K, el 12K, el 42K. Los calzados deportivos vienen según la distancia del corredor. Aquí hay 24K. Y lo que tenemos aquí son 2 discípulos de Jesús que pierden su identidad. Mira, Satanás es un especialista para hacernos perder nuestra identidad como cristianos. La pregunta del millón sería en esta mañana, ¿cuál es nuestro pasaporte celestial? ¿Qué significa ser un cristiano? Porque algunos de nosotros creemos que ser el cristiano es un día levantar la mano, recibir a Cristo como Salvador, bautizarme, congregarme en una iglesia, ir todos los domingos y después Dios dirá. Pero ser cristiano es mucho más. Pedro lo define cuando escribe a toda gente que sufría persecución para perder su identidad. Y él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para punto. No, para y algo más. Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Pedro dice, somos esto para esto. Nuestra identidad define nuestra misión. Si yo no tengo claro qué significa ser un cristiano, es probable que mi juventud se pierda. Un padre hablaba con un joven y le decía, querido mío, necesitas volver al Señor. Se te van los mejores años de la vida. Estás viviendo con un pie en cada reino. Estás con tus amigos del mundo, salís con ellos, compartís con ellos, después vas a la iglesia y entonces sos un poco nada y otro poco nada. Y mientras tanto no tenés identidad de discípulo y no cumplís la misión. Tal vez sea la realidad de muchos de los que están aquí en esta mañana.
Han llegado a este congreso ansiosos por un montón de motivaciones. Algunos han venido porque quieren estar en este maravilloso congreso HD. Otros han venido con la caña de pescar. Muchachos, cambien la carnada, ¿eh? No pueden sacar nada con eso, ¿eh? Y se peinan y se ponen una remerita pegadita, stretch, así. Yo no lo puedo hacer porque saltan los flotadores, pero remerita stretch. Y se cortan bien aquí y se levantan el pelo tipo arrebatamiento, ¿no? Para arriba, así. Ese se llama peinado arrebatamiento, ¿no? Y se ponen mirando así cuando la brisa viene y le pega en la cara. Levantan el celular y hacen chic. Y lo mandan a las redes. Y pasan 2 horas, no hay ningún me gusta. Bueno, puede ser que hayamos venido por eso. Otros hemos venido porque necesitamos tener un encuentro con Dios. Déjame decirte, no importa cuál es tu motivación, el Señor está aquí. Y es absolutamente soberano para tocar tu corazón, para que como Cleofas y su amigo puedas volver a tu identidad cristiana. Vamos a la Biblia, Lucas, capítulo 24. Voy a salir de las penumbras a la luz, ahí estamos. Me van a ayudar y vamos a preparar un pequeño videíto después de leerlo. Dice Lucas capítulo 24, versículo 13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 12K. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Tenemos 2 discípulos que escapan del lugar donde tenían que estar, que escapan del propósito donde tenían que estar, que se alejaban del lugar donde Cristo le había dicho que tenían que estar. Quizás no lo sabés, pero Jesús antes de morir les dijo, voy a resucitar y los espero en Galilea, en el monte donde le voy a dar esta comisión de HD. Estaban exactamente en sentido contrario, quizá como tu vida hoy. Versículo 17. Y Jesús se puso al lado de ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces le dijeron, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaban, pero nosotros esperábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Jerusalén, más ahora a Israel. Mas ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, que fueron el día al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Jesús vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras de lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron 12K hacia Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor. Quizá para que lo entiendas mejor, vamos a ver un pequeño video.
¿Va? ¿O no va? ¿Seguimos? ¿No va? Ok. Yo le voy a hacer el video. Bueno, lo que le quería mostrar brevemente, no es trascendente, es cómo estos dos cambiaron completamente de actitud y cómo cambiaron completamente cuando se encontraron con el Señor. Les voy a relatar un poquitito este evento. Las cosas que habían acontecido en Jerusalén habían sido impactantes para los discípulos. Imagínense por un momento, muchachos, ustedes dejan su casa, dejan su trabajo y dejan su universidad. Jesús los llama, comparten con ellos 3 años, ven a un Cristo que gobierna la naturaleza, ven a un Cristo que detiene la tempestad, ven a un Cristo que cruza el mar de Galilea, se enfrenta con un endemoniado y rompe sus cadenas y lo vuelve a su juicio cabal. Tienen el privilegio de ver a un muchacho cuyo padre en Marcos capítulo 9 no puede contener a su hijo endemoniado, no puede reconstruir su familia y Cristo le echa fuera el demonio y vuelven a abrazarse. Pudo ver el milagro en Betania, 3 kilómetros de Jerusalén, cuando Jesús ingresa en la aldea de María y de Marta y el que hacía 4 días que estaba muerto resucita. Pudieron ver cómo aquellos que eran enemigos de Jesús en Juan capítulo 7 entran en la fiesta de los tabernáculos para prenderle y no pueden, vuelven a los que le habían enviado y le dicen, no pudimos prenderle porque nunca hombre alguno ha hablado así. Era para ellos el libertador de Israel, era el líder político que iba a quitarlos del yugo de Roma, pero ahora había muerto. Entonces entre ellos había un conflicto profundo. En el versículo 17 del capítulo 24, Jesús le pregunta ¿por qué tienen estas pláticas entre ustedes? Y el verbo en el original es la idea de que sus conversaciones iban para un lado y para el otro. Es la idea de emociones totalmente conflictuadas. ¿Él es Dios o no es Dios? ¿Era el Mesías o no era el Mesías? Los milagros que hizo, ¿cómo ocurrieron? Si levantó de los muertos a muchos, ¿cómo no puede levantarse a sí mismo? Y quienes habían estado identificados con el Señor, quienes habían sido parte del grupo, quienes habrían de ser aquellos a los cuales recibirían en el monte en Galilea la comisión de ser discípulos, estaban en la dirección contraria, en el sentido contrario y fuera de los propósitos de Dios. Quizás sea probablemente lo que vos estás viviendo en este tiempo. ¿Sabes? Satanás es un especialista para desviarnos y hacernos un gran escape de los propósitos de Dios. Tal vez es lo que estás viviendo en esta mañana. Viniste con el grupo de una ciudad, de otra ciudad, estás sentado aquí, pero tu corazón no tiene la huella y la marca de un discípulo. Estás con los cristianos, pero estás también con los del mundo. Quizás estás atando tu vida a un joven o a una señorita que no es cristiana. Quizá en tu intimidad tu vida está marcada por un lodo gigantesco que te sumerge cada vez más. Quizá estás viviendo una vida más lejos de los propósitos de Dios que más cerca. Y llegás aquí y van a hablar de hacer discípulos y vos decís, en el radar de mi vida no existe. Si no puedo resolver mi propia vida, si no puedo resolver mis propias miserias, si estoy caminando en contra de la dirección que Dios quiere, ¿de qué me viene a decir que tengo que hacer discípulos? Y Cristo sale a tu encuentro. Y en los primeros 12K, desde Jerusalén hasta Emaús, veo el primer principio y es un escape que necesita una visión renovada. En segundo lugar, vamos a ponerlo en la pantalla, por favor, me ayudan los del PowerPoint. Así podemos juntos compartirlo. En segundo lugar, encontramos allí en Emaús un poquito más. Una visión renovada, un escape, los primeros 12K. En segundo lugar, vamos, un encuentro que ocurre allí en Emaús. Y esto tiene que ver con vivencias espirituales. Y en tercer lugar, un enfoque y tiene que ver con vida dedicada, ya cuando de Emaús vuelven a Jerusalén. 3 impactos que el Señor tiene que hacer en nuestra vida para que volvamos a tener identidad como discípulos. Porque en la próxima plenaria vamos a hablar de multiplicación y reproducción, pero uno reproduce lo que es. Si yo soy un discípulo de Cristo, puedo multiplicarme en un discípulo, pero si mi vida está totalmente fuera de los propósitos de Dios, lo que multiplico es un modelo distorsionado. Por eso es necesario en esta mañana que permitamos que Dios marque la identidad de discípulos. Vamos al primer impacto, rápido. Escape, los 12K de Jerusalén.
Aquí está el primer versículo que tienen ustedes allí en su carpeta. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El gran escape de estos dos discípulos, en la dirección equivocada. Hablábamos de que Satanás es un especialista. La Biblia relata diferentes eventos donde Satanás nos saca del propósito de Dios, nos distorsiona para otro lado. Por ejemplo, David. En 1 Samuel capítulo 27 encontramos a David, que había sido un ungido de Dios, que había sido ungido para ser rey de Israel, que había sido librado de la persecución de Saúl 1, 2, 10, 20 veces. Pero llega un momento que se cansa y dice: ya basta, en algún momento Saúl me va a prender. Y se va a la tierra de los filisteos. Y se va a una ciudad que se llama Siclac. Y escucha bien, allí en Siclac está 18 meses. 1 año y medio perdiendo la vida. Es la figura de jóvenes que en un momento de tu juventud la vida se congela. Por una mala decisión, por una mala compañía. Y caminabas con el grupo de los discípulos, pero tu marcha se empieza a hacer lenta y tomaste un atajo. Y estás perdiendo los mejores años de tu vida. Están haciendo un escape. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual estos discípulos hacían un escape? Fíjate, hace un clic más allí. Cuando nos escapamos del propósito de Dios, cuando perdemos nuestra identidad cristiana, perdemos 3 cosas que son fundamentales en la identidad cristiana: el plan, la perspectiva y la presencia. Fíjate la primera. Estos 2 discípulos habían perdido el plan de Dios. Por eso estaban caminando en el sentido contrario. El relato nos indica que ellos, cuando vieron los eventos adversos, sintieron que todo se terminaba. Dice el relato: como le entregaron los sacerdotes y le crucificaron. Lo peor que podía pasar había pasado. Ellos creían que las cosas que habían ocurrido eran el resultado de los judíos o de los romanos, y en realidad eran parte del plan de Dios de redención para la humanidad. Por eso en Juan capítulo 19, versículo 11, cuando Jesús está frente a Pilato, le dice: no tendrías ninguna autoridad si no te viniere de arriba. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Pedro, en aquel magistral discurso de Pentecostés, habla de que las circunstancias eran controladas por Dios. Y él dice: este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Los eventos le hicieron pensar que ya no había plan. Y sabes que uno de los problemas que tenemos cuando empezamos a escapar de Dios es cuando vivimos circunstancias adversas en la vida. Tus padres se pelean, un divorcio, una frustración emocional, una circunstancia difícil de la vida. Y de pronto, sin darnos cuenta, esas circunstancias te empujan a ir en la dirección exactamente contraria al plan de Dios de tu vida. Yo podría hacerte una pregunta en esta mañana. La pregunta que Jesús le hizo a Moisés. ¿Te acordás? En el monte de Horeb. ¿Qué le preguntó Jesús a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y era una manera de decir: tus manos reflejan lo que hay en tu corazón. Tus manos reflejan lo que hay en el sentido de la vida. Te voy a mostrar que esa vara va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para convertirse en culebra, para abrir el mar, para utilizar en tantas cosas. Pero a veces en nuestra mano lo único que tenemos son cuestiones que tienen que ver con el mundo. Y aquí está el punto: quizá en este lugar hay jóvenes que, siguiendo al Señor, les ocurrió algo que los frustró. Quizá es una decepción emocional, un muchacho y una chica que no correspondieron tu amor. Quizás un problema en tu casa, algo que te puso de rebeldía con Dios y le diste la espalda y empezaste los 12K, el gran escape. Pero además del plan, el problema es que cuando perdemos nuestra identidad cristiana, perdemos la perspectiva de la vida. ¿Qué es la perspectiva? En realidad tenemos que entender qué significa ser un discípulo y cuál es la perspectiva hacia dónde vamos y qué hacemos. Estos discípulos dijeron en el 21, nosotros esperábamos que Él habría de redimir Israel. Ellos tenían la idea de que iban a gobernar Israel, que Jesús iba a ser el líder y probablemente ellos el primer ministro o los secretarios de Estado. Ellos pensaban que el libertador venía político y Jesús nunca le habló de ellos.
tenían una perspectiva equivocada y en esa perspectiva equivocada distorsionaron lo que es verdaderamente la misión de un discípulo. Tú me dirás entonces, Gustavo, ¿y cuál es la perspectiva correcta para cada uno de nosotros? La que enseñó Jesús, que tiene que ver con que el discipulado es básicamente un servicio. Él dijo en Lucas capítulo 22, el que dirige será como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mira, ser un discípulo de Cristo, mi querido, no es un espacio de poder, es un espacio de servicio. Yo celebro toda esta organización que hay acá, pero el que preside acá no es una celebridad, es un siervo. Esa es la perspectiva bíblica de un discípulo, no hay otra. El que predica es un siervo, no hay otra perspectiva bíblica en el discipulado y en el discípulo. El que toca música, el que se mueve en las redes, es un siervo. Las celebridades están en los espacios del mundo. Jesús en Juan 13 lavó los pies de los discípulos para que entiendan que la perspectiva que tienen es incorrecta. A veces algunos de nosotros tenemos en la obra cristiana decepciones con los pastores, decepciones con los ancianos, enfrentamientos con los líderes. ¿Por qué yo no puedo tener este lugar? Y entonces sale la perspectiva equivocada. Si vamos a ser discípulos, hay que reproducir siervos. Hay que entender que Él es el primero en todas las cosas. Por eso Pablo escribe en el capítulo 1 del libro de Colosenses que Él tenga en todo la preeminencia. Y esta palabra indica el primer lugar en tu vida. Tenés que aprender esto, joven querido. Si vas a ser un discípulo de Cristo, primero Dios, segundo el prójimo y tercero vos. ¿Escuchaste bien? Primero Dios, segundo el prójimo y tercero vos. Cuando esta perspectiva correcta del discipulado esté en tu corazón, entonces en lugar de escaparte de los propósitos de Dios, vas a tener un encuentro como estos discípulos y vas a volver a Cristo. Esta es una mañana para que renueves el plan y la perspectiva del discipulado. Pero también necesitamos básicamente entender que lo que ellos habían perdido es la concepción de la presencia de Dios en sus propias vidas. Tenían emociones confusas. Ellos decían, mira, las mujeres fueron al sepulcro y dicen que el ángel le dijo que él vive, pero después fueron nuestros compañeros, fue Pedro y Juan, y no le vieron. La verdad, ¿resucitó o no resucitó? Y en medio de esas confusiones se diluía la realidad de la presencia de Dios. Somos discípulos de Cristo porque vivimos a Cristo. Miren, la sociedad del tercer milenio es una sociedad que no cree nada. Los jóvenes que van con vos a tu universidad no quieren saber nada de Dios. Sobre todo en el cono sur y en los países de las grandes urbes, hay una corriente profunda de apostasía. Mañana le voy a hablar. La gente renuncia a Dios, no a una religión, a Dios. No necesitan a Dios, no necesitan las verdades de Dios. El hombre es exaltado por encima de todas las cosas. Y en medio de esa corriente nadie puede ver a Cristo si no lo ve a través tuyo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1 versículo 27, la verdad del discipulado es esta: Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Hacele tic tic a él, tic tic. Hacele tic tic. Muy bien. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Significa que como no pueden ver a Jesús, lo tienen que ver a través mío. Ellos habían perdido la percepción de la presencia de Dios, creían que no había resucitado y entonces estaban en un gran escape. ¿Sabes? Quiero decirte en esta mañana que muchos de nosotros quizá estamos en medio de un escape, por circunstancias, por temores, lejos de Dios. Pero ¿sabes? El verdadero discípulo está por encima de todas las cosas, porque sabe, como dice David en el Salmo 16, el Señor va adelante, no seré conmovido. El fin de semana anterior estuve en una conferencia misionera impactante, pero la semana anterior tuvimos los campamentos GEA, Jóvenes en Acción. Son campamentos diferentes, no son campamentos para recreación, son campamentos misioneros. Se están haciendo 3 simultáneos en 3 ciudades de la Argentina y el año que viene van a ser 5. Se presentan diferentes proyectos misioneros.
Y todos estos jóvenes van a ofrendar. Y se juntan ofrendas y se dividen para todos los proyectos. Y en Santa Fe había 5 proyectos. Y las ofrendas alcanzaron para cubrir los 5 proyectos. Nos visitó Elvira Moyano, una mujer de Dios. La primera vez que la vi a Elvira, la vi cuando estaba saliendo para la India. La segunda vez la vi en Bogotá con un sombrero, porque no tenía pelos, porque estaba en su 3ª o 4ª sesión de quimioterapia. El cáncer la había traído de vuelta a Bogotá. Ahora la veo en Argentina terminando su tratamiento y comía en la mesa con nosotros. Y ella me decía, lo único que espero es que el médico me dé el alta para volver a la India. Pregunta del millón. ¿Y por qué querés volver a la India? Porque ese es mi lugar. Porque ese es el plan de Dios. Porque esa es la perspectiva de la vida. Y porque Dios me empuja allá. Querido mío, si estás escapando de la presencia de Dios, esta es una mañana para volver al Maestro. Hace 12 kilómetros de tu vida que estás caminando en la dirección equivocada. Quizá para algunos sea cortar con amigos que te están arruinando la vida. Quizá aquí haya una señorita que tenga que tomar con valentía, terminar con una relación amorosa que está fuera de la voluntad de Dios. Quizá haya jóvenes que tengan que dejar de vivir una vida sin sentido y con un encuentro con el Señor, dejar de escapar de Dios. ¿Cuántos en esta mañana están en el gran escape como Cleofas y su amigo? Y Cristo viene al encuentro en esta mañana para renovar la visión. Porque un discípulo es alguien que está en su plan, que tiene una perspectiva y que experimenta su presencia. Pero en segundo lugar, vamos allí, pasamos la placa. En segundo lugar, una más. Encuentro. El primer impacto es en un escape, una visión renovada. El segundo es un encuentro y tiene que ver con vivencias espirituales. Mira, un discípulo está en el plan y renueva la visión hacia dónde tiene que ir. Pero un discípulo es alguien que tiene vivencias espirituales. Dice Juan capítulo 8, versículo 31, otro rasgo distintivo de un discípulo. Ustedes tienen el versículo en su carpeta. Dice, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabes? Cuando hablamos de vivencias espirituales, estamos hablando que el Dios de tu padre, que el Dios de tu abuelo, es tu Dios también. Un joven que estaba lejos del Señor, cuando su madre le hablaba, le decía, mira, yo conozco el Dios de mis abuelos, yo conozco el Dios de mi padre, pero ese Dios no es algo real para mi vida. Hasta que Cristo le salió un encuentro en un campamento, quebró su corazón y su vida giró 180 grados. Porque el Dios del papá es su Dios. Estos son vivencias espirituales. Cuando estos discípulos en Emaús miran las manos del maestro que parte el pan, Cleofas a su amigo dice, pero ahí están las marcas de la cruz. Este es el Cristo resucitado. Parte el pan y las imágenes se confunden en la memoria de su cabeza. Parecen las mismas manos que la partía en el aposento alto el jueves de la semana última del maestro. De pronto se miran, escuchan las palabras, son abiertos sus ojos. Cristo le entrega el pan y cuando se dan cuenta que era el mismo Señor resucitado, desaparece de ellos. ¿Y después de eso qué? Y después de eso nunca más iguales. ¿Y después de eso qué? Imagínate, viniste 12 kilómetros pensando que estaba muerto y está vivo. La presencia del Cristo resucitado era transformadora. Superaba los miedos, el imperio, la nación, la persecución, los judíos. Mira, yo cuando veo jóvenes que están en cualquier cosa, que viven una vida por las cosas superficiales, que se pasan la mayor de su tiempo jugando con su teléfono, metido en las redes sociales, jugando con los juegos en red, jamás abren la Biblia, no le importan las cosas de Dios. Yo sé que el día que se encuentran con el Cristo resucitado, todo cambia. Cae a pedazo todas esas estructuras. Ya no era el Cristo que dormía con ellos en la noche, que tenía hambre, que lloraba en la tumba de Lázaro. Este era el Cristo resucitado. Un día estaba en Betania, otro día estaba en Jerusalén. De pronto aparecía en Galilea. Era uno que estaba en el aposento alto y traspasaba las paredes. Era el Cristo con el cuerpo resucitado.
Era el Cristo que le hablaba del reino, del plan, de la gran obra de Dios. El impacto del encuentro con el Señor inmediatamente hizo que esa vivencia nunca más haga que sus vidas sean iguales. ¿Te gustaría tener una vivencia así con Cristo? ¿Te gustaría tener una vivencia así con Cristo? Ningún programa de este mundo se compara a eso. Nada. Es como dice la antigua canción: el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Dios. El brillo de la presencia del Señor. Y sabes que este encuentro maravilloso le trajo vivencias espirituales con las cuales nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué hablo de vivencias espirituales? Porque son las experiencias que vos solito tenés con Dios. ¿Sabés que la vida cristiana es palabra más vivencias? El discipulado cristiano es eso, palabra más vivencias. Jesús le habló largamente las palabras, pero también hizo una vivencia con ellos. La Biblia tiene mucho de este concepto de que la vida del discipulado es palabra más vivencias. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, Pablo habla largamente, mucha palabra, y Eutico cae de la ventana y muere. Y Pablo pone las manos sobre él y vuelve a la vida. Palabra y vivencias. Los que estaban allí en Troas no se olvidaron más de ese momento. Sabes, en Marcos capítulo 2, la multitud agolpaba al Señor. Hablábamos de esto ayer en el encuentro de matrimonios. Y Jesús les enseñaba la palabra hasta que se empieza a romper el techo, cae el paralítico. Y Jesús lo resucita. Palabras más vivencias. Esta es la marca del discipulado cristiano. ¿Por qué vivencia? Porque la vivencia de cada uno de nosotros es determinante cualquiera sea la circunstancia de la vida. ¿Sabes? Hablamos de vivencia en medio de la adversidad. No pienses que ser un discípulo de Cristo te va a pintar una vida llena de colores y soluciones. La victoria que podés tener hoy implica que mañana tenés una tremenda prueba. El discipulado es parte de la transformación que Dios hace en nuestra propia vida. Así que si viniste a este lugar y tenés problemas en tu casa, luchás con una enfermedad, tenés adversidad económica, las cosas no te salen bien, no se terminó el plan de Dios para un discípulo. Es parte del plan de Dios para tu vida. Por eso el autor a los Hebreos escribe en capítulo 12 que ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero después da fruto apacible a aquellos que por esa vivencia son ejercitados. Mirá, cuando vivimos la catástrofe hídrica más grande de nuestra ciudad de Santa Fe, se rompió un dique y en 2 horas yo tuve en mi casa 2 metros de agua, perdimos todo. 130.000 personas nos quedamos sin casa. Llovió en una semana lo que llueve en un año. Cuando el agua ya nos llevaba a la cintura con Esther, mi esposa, nos golpean la puerta los vecinos de al lado, Marcelo y su esposa. Su casa era más baja y nos dijeron, podemos venir aquí. Mira, cualquiera de nosotros en ese momento lo que hubiéramos hecho es tratar de salvar las cosas. Ya no podíamos salvar nada. Nos miramos con Esther y dijimos, esta es la oportunidad. Así que ella se fue a la pieza con ella y yo me fui con Marcelo y le compartimos a Cristo. Y en medio de la inundación recibieron al Señor. Así que no esperes que todo el mundo se te cuadre. Uno va a ser discípulo cualquiera sean las circunstancias. Necesitamos experimentar en el discipulado vivencias espirituales en medio de la oposición, como por ejemplo ocurrió con los apóstoles en Hechos capítulo 4, cuando le tienen las amenazas para que no prediquen y se juntan y oran y son llenos del Espíritu y predican la palabra con denuedo. Con el equipo evangelístico nos ha pasado en infinidad de veces. Se cierran todas las puertas en una ciudad. Parece que no hay manera de predicar el evangelio. Parece que las tinieblas ganan la batalla. Y los cristianos se ponen de rodillas y en medio de la oposición se abre el mar. Se predica el evangelio. Las personas son salvadas. Y hay vivencias espirituales en medio de la oposición. Eso es parte del discipulado cristiano. Vivencias espirituales en medio de tu propia intimidad. ¿Sabes? Es ahí donde tenés que experimentar la presencia de Dios. Así que si hace rato no haces tu hora silenciosa o tu devocional, si pasas horas con tu teléfono inteligente y nada de la palabra, esta es una mañana para que dejes de buscar contacto en internet y encuentres el contacto celestial en tu intimidad con el Maestro. Claro que sí, sin duda alguna, un encuentro que nos trae vivencias espirituales. Hablamos de un escape que nos renueva la visión.
Hablamos de un encuentro que como discípulo nos concede vivencias espirituales, pero en tercer lugar ponemos la placa. Hablamos de un enfoque en vidas dedicadas. Decía ahí, ese que ven ahí en la foto que no se alcanza a ver es el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios se va a ver en ti. Eso es ser un discípulo. Que los demás vean a Dios en vos. Pregunta incómoda. ¿Ven tus amigos a Cristo en vos? Si la respuesta es no, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Un encuentro que renueva la vida. Vamos al tercero rapidito, un clic más. Enfoque, vidas renovadas. ¿Sabe? Aquí está el 12K diferente. El primero era angustia, tristeza, desolación, preocupación, escape. El segundo es enfoque. Después del encuentro con el Señor, la vida y el corazón de estos hombres, presurosos, volvían al lugar donde deberían haber estado. El lugar donde Cristo habría de encontrarse con ellos. El lugar donde habrían después ir a Galilea para recibir la gran comisión de ser discípulos. Claro, la marca del discipulado en su propia vida era necesaria para después reproducirse como discípulos. Y entonces las vidas dedicadas es el verdadero enfoque. Pregunta, ¿a dónde tiene que enfocarse un discípulo? Si estamos aquí parados para el gran desafío HD, la pregunta del millón es, ¿dónde vas a dedicar tu juventud? ¿Dónde vas a dedicar tu vida? Porque como dice el fundador de Palabra de Vida, Jack Wilson, cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. Así que lo que hagas ahora es lo que va a quedar. Y lo que dejes de hacer ahora para Cristo es lo que te vas a perder. ¿Estás dedicando tu vida a reproducirte en personas para sacarlos del infierno? Mira, hacemos otro clic, 2 más. Cuando hablamos de vidas dedicadas, lo tenés en tu carpeta. Hay un rasgo distintivo de un discípulo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Pasale resaltador amarillo a estos 2 versículos, porque están hablando del foco y la dedicación de la vida del discípulo. Amar a las personas y multiplicarse en otras personas. La frase mucho fruto está hablando de un fruto que trasciende esta vida. La frase mucho fruto está diciendo de un joven de 18 años que se le enciende el corazón, que comparte a Cristo a alguien de su colegio, que lo lleva a los pies de Cristo, que asume la responsabilidad de discipularlo, que le enseña las cosas, que lo lleva para que se bautice y que hace que él se reproduzca en otro. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Más de un año, largo. ¿A vos creías que el discípulo se hacía en una semana? Olvídate. Esto es un trabajo que requiere sacrificio, dedicación, entrega. El pibe se droga y vos ¿qué querés? ¿Que en el paso 3 no va a volver? ¿O no va a estar tentado a caer? ¿Y qué hacemos? Chau, se fue, lo perdí. No. Yo estoy dedicado, voy, lo busco, lo traigo, lo ayudo, lo levanto. Queridos míos, el discipulado está entre la gente. Voy a incomodar a muchos pastores que estamos aquí. Queridos, hay que abrir las puertas de los templos, hay que abrirlas. Hay que abrir las ventanas de los templos. Hay que estar donde estuvo Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús? Donde está el dolor. Miren Juan capítulo 5. Allí va el maestro, entra por una de las puertas de Jerusalén y lo primero que se encuentra a la izquierda, ¿qué es? El estanque de Betesda. Una multitud de cojos, enfermos, lamentos, mal olor, gemidos. ¿Quién de nosotros al visitar una ciudad iría ahí? Ni loco. ¿Vos crees que en algún tour de una empresa turística te van a llevar ahí? Pero Jesús le hacía docencia a los discípulos. Tienen que estar donde está el dolor. Los fariseos dicen, con publicanos y pecadores come. ¡Claro! Está donde está el dolor. Ahora, quiero decirte que él trabajó 3 años con ellos y en la hora más amarga le abandonaron. Dedicación. Es entender que el foco no soy yo, es Dios y las personas. Un discípulo gira, por eso Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es una batalla en el interior de tu vida. Probablemente en este momento, mientras la palabra de Dios es desplegada y el Espíritu toca los corazones, estás resistiendo. Porque en tu vida estás yo y siempre yo.
Y de pronto mira la cruz y Cristo fue tu vida y la de la humanidad y renunció a sí mismo. Menospreció lo oprobio por el premio que tenía por delante, la salvación de la humanidad. Por eso Isaías dice en el capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto del dolor de Cristo? Vos. Vos sos el fruto del dolor de Cristo. Y ese concepto de dedicación tiene que ver con amar a las personas, amar a los hermanos y reproducirnos en personas. Claro que el discipulado es más difícil que reunirnos en la iglesia. Claro que hacer discípulos es mucho más esforzado que organizar un evento. Llevar un discípulo lleva años hasta que entiende el principio y se reproduce en otros. Queridos, cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de una vida totalmente dedicada al Señor. Quizás necesitamos experimentar todos nosotros un Juan 21, y estoy terminando porque el tiempo ha concurrido. Allí está Jesús con Pedro y le hace 3 veces la pregunta: ¿me amas? Claro, si no amamos al Señor, ¿cómo vamos a amar a las personas? Y si no amamos al Señor es porque estamos amando otra cosa. El deporte, la música, mi propia vida. Y sabes, solo cuando Pedro entendió que amar a Dios iba a ser el disparador de hacer discípulos, entonces le dijo: apacienta mis corderos. Sabes, primero la vida y después los programas. Primero las personas y después las reuniones. Primero Dios y después todo se acomoda solo. Termino con esto. Cuento una fábula, la Biblia no lo dice. No digan que el predicador dijo que la Biblia lo decía. Solo una fábula. Que Jesús resucitado llega al cielo y se encuentra con Gabriel, el ángel. La Biblia no lo dice, es solo una fábula. Y entonces Gabriel le dice: Señor, qué obra tremenda la de la resurrección. Qué gloriosa victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Y ahora, Señor, ¿quiénes van a seguir tu obra? Mis discípulos. Señor, son los que te dejaron solo en la hora más amarga. No son confiables. Son ellos. Ellos van a seguir la obra. Señor, se peleaban que quién iba a ser el mayor. No entendieron. No son confiables. Tenés que buscar otro plan. Confío en ellos. Confío en ellos. Señor, mira cómo se pelean, se dispersan. Tenés que buscar otro plan. Señor, para seguir esto, ¿hay plan B? Y la fábula dice que Jesús dijo: no hay plan B. Cuento con ellos. Flaco, no hay plan B. Jesús cuenta con vos y conmigo. Nos ha dado el privilegio de participar de la empresa más increíble de la humanidad, alcanzar a un joven que se pierde y darle un propósito eterno. ¿Sentís que en tu vida está esta marca del discipulado? ¿Qué tal si tenemos un encuentro con Dios ahora en la mañana? Quizás alguna música que nos pueda ayudar. Vamos a orar todos con el Señor. En este primer discurso de Desafío HD, necesitamos identificarnos con Cristo. Y que sabes que para identificarte con Él tenés que soltar con todo aquello que te identifica con el mundo, con personas que no aman a Dios, con cosas que te apartan del Señor. Quizás venís escapando de Dios, lejos, llenos de pecado. Esta es la mañana para pedirle perdón al Señor. Y sentir que el Maestro, una vez más, como en Betania, está aquí y te llama para que te conviertas en un discípulo del Señor. Vamos a orar, cada uno con el Señor. Y dejamos que Él pueda estar obrando en cada una de nuestras vidas. No escapes más. Cristo está a tu lado y te llama. Algunos tienen que volver al Señor. Aprovechen este momento para hacerlo. Otros necesitan decirle: Señor, marca tu presencia en mi vida. Necesito ser un verdadero discípulo. Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón. Y te pedimos perdón, Señor, por armar la vida fuera del enfoque eterno.
Señor, marca nuestro corazón como un verdadero discípulo. Saca de nuestra vida todo lo que nos hace escapar de tu presencia. Señor, mueve tu espíritu para que podamos reencontrarnos contigo. Y te doy gracias porque cuentas con nosotros a pesar de nosotros. Bendice toda esta juventud. Sigue hablando a nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.